Entre los yorquinos se encontraba el ministro Joel Poinsett, delegado oficial del gobierno de los Estados Unidos para las relaciones con México. Al término del gobierno del presidente Victoria, al momento de la elección presidencial, dos candidatos surgieron, Manuel Gómez Pedraza y don Vicente Guerrero. Es don Manuel Gómez Pedraza quien es elegido como presidente, pero los partidarios de Guerrero, entre ellos Santa Anna, se pronunciaron por la nulidad de la elección y declararon presidente legítimo a Guerrero. La guerra se vuelve a generalizar en nuestro país y el candidato triunfador, el candidato electo, renunció a sus derechos a la presidencia y se expatria, se va del país voluntariamente. Don Vicente Guerrero asume la presidencia y su elevación a este cargo del gobierno de la República significó el triunfo del Partido Liberal, apoyado por la masonería yorquina. Es aquí cuando católicos y masones han iniciado el proceso que vamos a conocer como la Reforma Liberal, donde la Constitución y los pactos generados por don Guadalupe Victoria eran contrarios a las ideas masónicas de no dominio de la Iglesia sobre asuntos gubernamentales. Es además la entronización de aquel líder de los insurgentes, herederos de la conspiración de Valladolid, de Querétaro, de don Miguel Hidalgo, de Morelos y Matamoros, tres religiosos que le estaban cediendo sus ventajas históricas al movimiento masónico anticlerical. La presidencia de Guerrero, iniciada en 1829, con un carácter totalmente distinto al que habíamos visto de gobiernos religiosos católicos en nuestro país, no pudo sostenerse y su caída generó una herida que en 1857 va a tener sus principales dolores con la guerra de reforma y con la presidencia de don Benito Juárez. Guerrero cae, Bustamante lo sustituye. Los yorquinos, los masones liberales, se alzan en armas contra él, asesinan a Guerrero, tratan de reimponer al presidente Pedraza. Se sostiene la guerra. Santa Anna combate con fuerza y es hasta el 3 de enero de 1833 cuando restablecemos el gobierno en México con Gómez Pedraza. Después de 3 meses, le entrega de nuevo el poder a los yorquinos y se genera una nueva elección y surge como presidente de la República el general Antonio López de Santana y vicepresidente el doctor Valentín Gómez Farías. Entre 1833 y 1855, Santana gobernó a México en 11 periodos diferentes. Su indecisión de ser liberal, guerrerista o conservador y turbidista queda clara durante todo este tiempo. Estando muertos ambos caudillos y siendo él un general al cual le gustaba el poder por sobre todas las cosas,
y teniendo al país indefinido, empobrecido y desorganizado políticamente, sus gobiernos van a llegar a la corrupción, a la falta de propósito y a la claudicación, al aceptar cualquier condición de gobiernos internacionales, principalmente la influencia de los Estados Unidos. Su vicepresidente, don Valentín Gómez Farías, durante esta época, acumula razones para considerar que lo primero que había que eliminar era la influencia de la Iglesia, dándole forma y siendo él el precursor y patriarca del liberalismo y la reforma consumada por don Benito Juárez desde el año 1833. Se fueron emitiendo pequeñas leyes que le iban quitando poco a poco el poder a la Iglesia. La Iglesia iba viendo esto como incorrecto, pero la situación del país, de guerras continuas, la falta de mando ideológico de Santa Anna, pero su enorme capacidad militar, hacían que la Iglesia fuera cautelosa y poco a poco los liberales ganaran terreno, aunque nunca lograran consolidar del todo una nueva constitución. El grupo de los conservadores se unió a las peticiones de la Iglesia y se levantaba en armas en varios lugares, tratando de restablecer los viejos derechos de la Iglesia y la aristocracia. Santa Anna, torpemente, salía a combatirlos dejando el gobierno en manos de Valentín Gómez Farías, quien ampliaba su poderío al amparo de la dictadura de Santa Anna. Durante todo este tiempo, Santa Anna se convierte en un dictador, en un presidente guerrero, en un presidente que salía a combatir, caía preso, se liberaba, recibía influencia de los norteamericanos, se le salían de control estados primordiales, como Texas, veía cómo se independizaban o vendía sus tierras para poder continuar peleando, endeudándose con el gobierno norteamericano en dinero y en ideología, en toma de decisiones. Mientras tanto, los conservadores lograban pequeñas victorias frente a Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías lograba pequeñas victorias frente a los conservadores. Durante este tiempo, Santa Anna, como presidente, gobernaba solamente porciones del país y los norteamericanos lograban penetrar, como en 1847, con la toma del castillo de Chapultepec. Donde asentaron su gobierno hasta 1848. Santa Anna iniciaba constantemente la defensa de partes del territorio mexicano, apoyado constantemente por el general Juan Álvarez. En 1848 logra retomar el control de la capital, pero nunca en realidad el control de su gobierno, a veces apoyado por los liberales con Valentín Gómez Farías, a veces apoyado por don Lucas Alamán, quien había sido el encargado desde el principio, en 1833, de coordinar la influencia internacional que se ejercía sobre nuestro país y que en su momento se convierte en un partidario natural de los conservadores. Santa Anna fluctuaba una y otra vez, y si los insurgentes, si los liberales lo quitaban, los conservadores lo volvían a poner, y si ellos lo quitaban, los liberales lo volvían a poner. De 1833 a 1855 va sucediéndose un gobierno tras otro de Santa Anna con diferentes orientaciones, y ambos bandos
van formando a sus cuadros nuevos, a sus hombres jóvenes que no vivieron durante el periodo de la colonia ni pelearon por la independencia, sino que le estaban dando dos visiones distintas al Nuevo México, visiones que se iban a enfrentar totalmente en batallas y guerras. En esta época, los gobernadores exmilitares han tomado partido, unos por el lado conservador, otros por el lado liberal, promulgando pequeños párrafos o bloques de leyes, echándolos a andar en favor de uno u otro de los bandos. Juan Álvarez se convierte en presidente. Manuel Doblado, líder de los conservadores, gobernador de Guanajuato. Juan Álvarez renuncia. Ignacio Comonfort toma la presidencia y empieza a poner leyes reformistas. Entre 1855 y 1856. Es en abril del 56 cuando se quitan los votos monásticos. Se elimina la Compañía de Jesús, pero sobre todo se promulga la ley Lerdo. El ministro Miguel Lerdo de Tejada considera el 25 de junio la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. ¿Qué significa esta ley? Esta ley no le quitaba a los religiosos, al clero, sus bienes, pero le obligaba a venderlos, puesto que los rentaban, y eso hacía que tuvieran capacidad económica más allá de la religión, de las prácticas de la iglesia y el culto. El argumento era que este dinero iba a hacer que circulara entre la gente la capacidad económica, puesto que ahorita estaba totalmente en manos de la iglesia, quien era poseedora de un montón de haciendas, casas, edificios, palacios. Pero en realidad le estaba quitando a la iglesia su capacidad de generar riqueza más allá de su práctica religiosa. El clero en varios niveles se rebeló. El grito religión y fueros se convirtió en un estridente llamado a la guerra. Los grupos habían tenido el poder y sin Santa Ana se estaban peleando el control del país.